Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Muy bien, yo me presento. Mi nombre es el profesor Salvador Tinoco. Me especializo en filosofía de la educación y psicología infantil. Esa es una muy buena pregunta. Para responderla, te puedo decir que enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos no poseen. Esos conocimientos tienen dos valores. Uno es el valor utilitario, que les sirve para adquirir otros conocimientos, y el otro es el valor cultural, el cual les sirve para formar el espíritu de cualquier persona que adquiera estos conocimientos. Muy bien, para hablar de esto es necesario comprender qué es enseñar y el deber de un buen profesor. El verdadero maestro llega a su clase provisto de todo instrumental, pedagógico, presentación de los conocimientos con la ayuda de lecciones bien preparadas, interrogaciones, exposiciones, selección de ejercicios escritos, correcciones, etc. Todo lo que constituye el conjunto de los métodos didácticos. Cuando el profesor cumple todas estas características y se encarga por lo menos de que los alumnos adquieran y conserven estos conocimientos y además que logren aplicarlos de manera correcta, se puede decir que el maestro ha logrado enseñar y que los alumnos aprendan. Alumno es una palabra que permite nombrar al estudiante o aprendiz de una cierta materia o de un maestro. Un alumno, por lo tanto, es una persona que está dedicada al aprendizaje. Las problemáticas educativas en los educandos pueden ser cualquiera, como por ejemplo la falta de comunicación con los padres de familia. Las escuelas públicas tienen que visualizar a las madres, padres o tutores como parte integral de la comunidad educativa. La distancia física no debería confundirse con la falta de comunicación. Hoy en día los alumnos son más vivos, más independientes y quieren realizar las cosas solos. Pero los padres son la clave fundamental para el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje de las niñas y los niños. Otro problema es el desinterés en las aulas. Es un problema preocupante en la actualidad. Toda vez que acarrea el niño dificultades para avanzar en su formación, lo cual puede prolongarse a futuro, creando un hombre egoísta, envidioso, hostil, inseguro e incompetente. La distracción también es un problema. Hoy en día es muy común que los alumnos muestren distracción por cosas sin sentido, incluso hasta cuando pasa una mosca, y sabemos que cualquier niño puede dejar de prestar atención. Puede distraerse con facilidad, actuar de manera impulsiva o ser hiperactivo a veces, pero es importante tratarlos y diagnosticarlos y además conocer cuáles son sus intereses, cómo aprenden e incluso plantearles problemáticas o retos con actividades para lograr el aprendizaje en cada uno de ellos. Además, otra problemática es la poca inclusión para alumnos con barreras. Como principales barreras se resaltan la falta de formación docente en atención a la diversidad y metodologías inclusivas, así como la escasez de recursos. También en algunas ocasiones se llega a presentar poca inclusión de compañerismo en el aula de clase. Bueno, como ya lo mencioné con anterioridad, la labor docente es una tarea que nunca termina. Los profesores son esenciales para nuestra sociedad. Cumplimos una función social clave: formar, enseñar y transmitir un conocimiento, pero los docentes también tienen derechos. Sus exigencias para lograr salir adelante, las cuales al ser solicitadas a los directivos no son cumplidas y solo son tomadas como un comentario más. Así es, los docentes enfrentamos distintas problemáticas como los alumnos. Una de las problemáticas suscitadas actualmente que originó la huelga en nuestra ciudad de La Paz fue sobre el sueldo de los maestros por contrato, los cuales exigían un aumento salarial ya que su sueldo quincenal no les alcanzaba para mantener a la familia. Además, el adeudo de finiquitos a maestros jubilados, ya que algunos datan desde el 2021, incluso se han presentado adeudos del 2022 que aún no han sido pagados a maestros jubilados. Las huelgas fueron organizadas por falta de plazas a docentes que llevan laborando más de 20 o 25 años en servicio docente y el pago que reciben, decían ellos, es una miseria. Todo
Esto originó a un paro laboral por alrededor de 2 o 3 días seguidos, dejándoles tareas a distancia a los alumnos hasta que se resolviera el problema. Entendamos que las huelgas son una de las maneras que tienen los trabajadores de hacer oír su voz para reclamar por sus condiciones de trabajo. En este caso, el paro laboral docente implicó la reducción de jornada escolar y la suspensión de clases con la intención de remarcar la importancia de un docente y el impacto que tenemos en la comunidad al hacer valer nuestros derechos. Ahora bien, existen otros problemas, como por ejemplo la falta de recursos para infraestructura en el aula de clases, material didáctico como copias, hojas, etcétera. Todo esto tiene que ser comprada por el mismo docente con su sueldo. Entonces, pueden presentarse también otras problemáticas en la escuela, por ejemplo, carencias formativas. Uno de los aspectos más preocupantes está relacionado con que la instrucción que reciben es en muchos casos insuficiente. En algunas ocasiones los docentes no reciben cursos para su formación docente, o bien, si se llegan a presentar, son muy escasos y la gran mayoría de los docentes no alcanzan cupo o lugar. Bueno, cuando la palabra currículo o plan de estudios se aplica al contexto de la educación, comprende todas las actividades que los estudiantes llevan a cabo, especialmente aquellas que deben realizar para terminar el curso. El currículo o plan de estudios es el camino que deben seguir los estudiantes. No es únicamente el contenido, sino el programa, es el curso que deben completar para alcanzar el éxito. Eso también incluye las actividades realizadas fuera del aula de clases, en el campo de deportes o durante cualquier periodo de tiempo libre que les proporcione la escuela. El plan de estudios no es una estructura fija, no alberga el contenido organizado del aprendizaje en su totalidad. Se trata de un instrumento dinámico y refleja las metas y experiencias educativas a ser alcanzadas y proporcionadas, respectivamente, para lograr este fin. Dado que esos principios cambiarán con el tiempo, también lo harán las opiniones sobre cuáles sean las mejores experiencias para lograr esos objetivos. En consecuencia, el plan de estudios cambiará y se desarrollará a medida que el programa se pone en marcha. Asimismo, es necesario reformar continuamente el plan de estudios a medida que la sociedad cambie y se desarrolle. La escuela no está sola en la génesis de los problemas que vive en ella, ni puede estarlo en la solución. Por eso, los caminos de la sociedad y de la comunidad educativa deben ser aliadas y cómplices. Los consejos escolares son el punto de encuentro de la comunidad social y escolar. La legislación en general reconoce el derecho de madres y padres y de otras instancias a participar en la vida de cada niño. Cada vez más los centros educativos, programas, visitas, excursiones y fiestas que en definitiva obedecen a la necesidad de la conexión entre la calle y las aulas, y otras iniciativas de más envergadura configuran semanas y jornadas en que la vida de la ciudad se convierte en educadora, poniendo al servicio de la población estudiantil sus recursos. Yo sugiero que las aulas se abran al medio. Me da mucho gusto que toquemos ese punto. En este momento, la búsqueda de la calidad de la educación básica en nuestro país se centra en mejorar el aprendizaje del español y las matemáticas. Sin embargo, existe una preocupación creciente por la educación en valores, justicia, democracia, libertad, tolerancia, respeto, etcétera, que puede ser la puerta de entrada a una educación para el diálogo y la comprensión intercultural. Falta mucho por hacer en diversas áreas con valor fundamental para el futuro, como la educación ambiental y los derechos humanos. Pero los cambios comienzan con nosotros mismos, haciendo lo que nos corresponde hacer. Ante la evidente multiculturalidad de la sociedad, se hace necesario desarrollar competencias para un diálogo y comprensión intercultural. Todo se centra en una educación valoral que tenga el comportamiento y la vivencia de los valores que pretende enseñar los referentes fundamentales. Estas son las finalidades más apremiantes de este futuro que ya nos alcanzó. Bueno, solo me queda agradecer este espacio que me otorgaron y espero regresar el programa siguiente
siempre y cuando me inviten para seguir platicando sobre educación. ¿Cómo no? Claro que sí.